Shalom Obrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 59 de Masechet Shabbat, Daf Nun Tet, y vamos a comenzar en la cuarta línea donde lo habíamos dejado ayer. Habíamos empezado a ver, estábamos en medio de la sugía, que es la sugía del Paamón, es decir, el tema de la campana. Es decir, si la campana, por el hecho de haberle quitado y ahora sí tengo la palabra, gracias a Carla Rivka, que me dio la palabra, el badajo. Bien, es aquello que va dentro de la campana, ¿sí? Si por el hecho de haberle quitado el badajo, la campana dejó de ser campana, porque ya no puede sonar, y entonces ya no tiene el nombre de Kelly, y por lo tanto no puede recibir tumá, o si es independiente. Entonces, ¿cuál era la última respuesta que vimos? Vimos que dijeron que no. Tenemos una opinión que dice de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, que dijo que puesto que yo puedo coger la campana, puesto que yo puedo coger la campana y golpear con ella un objeto de arcilla o de barro y aún así va a hacer sonido, sigue teniendo el nombre de Kelí, por lo tanto puede recibir tuma. Y según Rabbi Yohanan dice, no, yo puedo coger el Kelí, la campana, perdón, y utilizarla para otra cosa, como por ejemplo para dar de beber a un bebé, como si fuese un vasito. Oye, entonces estamos ahí donde está el puntito ese amarillo. No sé qué le pasa a mi Adobe PDF pero no consigo marcar cosas ni nada, así que así es como he podido marcar. Dice, Rabbi Yohanan, Loba MN Melajá Rishona. Dice, venimos a preguntar sobre lo que acaba de decir Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Que un Keli, Shebiteluhu Mishimusho, Arishon, Nishartame, Raka Sherosehu Meen Melajá Rishona. Es decir, que un utensilio que yo anulé su función principal, como estamos hablando aquí de la campana, nada más eh, queda en su estado de impureza cuando lo utilizo para hacer ese mismo trabajo que servía para hacer desde un principio. Veare Shaninu, Bebreita, y así aprendimos en una Bereita Beatania. Kol Hamishkav Asher Yishkav Alav Azav Yidma, Vejola Keli Asher Yeshev Alav Yidma. Es decir, nos dice el Sefer Vayikra, hemos leído, en cuanto a las leyes de Zav. Zav habíamos dicho que era una persona que tenía una enfermedad que hacía que tuviese excreciones de su miembro viril. Y esa persona, al cabo de un cierto número de días seguidos que recibía y que veía este tipo de excreción, entonces se volvía impuro durante un periodo de 7 días y entonces todo lugar donde se sentaba este Zav también adquiría la impureza de Zav, pero en un grado inferior, ¿verdad? Entonces el pasuk que dice, todo lugar donde se va a tumbar el Zav va a también impurificarse. Y todo utensilio en el cual se va a sentar, Yitma. Entonces, ¿qué dice? Yahol, Gam Imkafa, Keli, Mida Shelsea, Veyeshev Alea. O Kafa Tarkav, es decir, un utensilio de media sea. Veyeshev Alab, Yehea Kelitame. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que el zar se sentó sobre cualquier tipo de utensilio, es decir, yo cogí un barril que puede contener una sea o un barril que puede contener media sea. Es decir, bueno, son medidas que sabemos que trae la Gemara. Es decir, un barril para contener cosas, le doy la vuelta y me siento sobre ello. ¿Sí? O el zar se sienta sobre ello. ¿Acaso eso va a obtener impureza de Zav? Talmud Lomar, entonces por eso viene el versículo decirnos y hace la Gemara la puntualización, Asher Yeshev Alav Zav, es decir, en el cual se va a sentar a Kavaná Mishe Meyuhat li Yeshiva. Es decir, del hecho de que dice Asher Yeshev en futuro, nos está diciendo que es un utensilio que únicamente sirve para sentarse. Es decir, que si yo cojo otro utensilio y me siento en él, el Zav, coge otro utensilio y se sienta en él, no va a recibir impureza. ¿Por qué? Porque no es un utensilio hecho para sentarse, sino que él lo utilizó en ese momento para ello. Y el Tsekelize, She Omrim Lozav. Es decir, esto viene a excluir justamente ese utensilio que no está hecho para sentarse y a pesar de ello se sentó en él el Zav. Entonces, Amod Benase Melachtenu. Es decir, esto que viene a excluir también, viene el caso de aquel utensilio que viene la persona y le dice al Zav
levántate de ese utensilio y vamos a hacer nuestro trabajo. Y sobre esto hay una discusión entre los sabios de la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Be Midrasot Ombrim Amod Benase Melachtenu. Es decir, quiere decir, Beilchot Hanogeot Lezav Venida Ayoshbim o Shochvim al Hafetz Meshamesh Nimuk Ze Shel Amod Benase Melachtenu. Es decir, únicamente en los casos de la impureza del Zav o de la mujer Nidá sobre los cuales recae este tipo de impureza, de que se van a sentar sobre algo. Existe esta expresión de levántate para que hagamos nuestro trabajo. ¿Para qué? Para letaer etakeli, para purificar el utensilio. Es decir, puesto que tú te estás sentando en algo que no sirve para sentarse, levántate y déjanos hacer con ello nuestro trabajo. De esa forma, el utensilio es puro, porque el hecho de que se sentó ahí no hace que se transmita la impureza sobre él. Pero no se dice en cuanto a la impureza que adquiere un objeto por estar en contacto con un muerto o bajo el mismo techo que un muerto, no se puede decir levántate y vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Es decir, la impureza, el único caso en el cual la impureza depende del momento en el que una persona se sienta sobre ello es con el zabocolamidad, un objeto que adquirió impureza por estar lo que se llama tumat met, yo no lo puedo purificar por el hecho de tomar ese objeto para utilizarlo para su función original. Y un objeto que se impurificó con la impureza de un muerto y se rompió. Es decir, un utensilio que se impurificó con la impureza de un muerto y se rompió, a pesar de que yo lo pueda seguir utilizando para otro tipo de acción, que no es su acción principal, pero sí lo puedo seguir utilizando para algo. Sigue teniendo la ley de Keli, se sigue llamando un utensilio, y por lo tanto sigue teniendo impureza. Rabbi Yohanan Amar, y sobre esto Rabbi Yohanan dijo, Af Omer Bitmemetz Amod Benase Melachtenu. Y sobre esto Rabbi Yohanan dijo que incluso en la impureza de Tumat Met se puede decir, levántate y déjanos hacer nuestro trabajo. Are, שלשיטתנו, כלי שאינו ראוי עוד למלאכתו הראשונה, אף על פי שהוא משמש לצורך אחר, דינו כשבור. Es decir, según lo que nosotros estamos viendo con la campana, un utensilio que está roto y ya no sirve para su función principal, mientras siga sirviendo para otro tipo de acción, la ley sería que se le considera roto. Veafa Paamon, incluso la campana, que van sheeno raúl le talcel od, serich liot tahor, le da Rabbi Yohanan, y también la campana, puesto que ya no puede hacer ruido. Entonces debería ser tahor puro para Rabbi Yohanan. Afim raúl hu adain ligmo abo maim, a pesar de que yo todavía puedo utilizarlo para dar de beber agua. Entonces respondemos, ipuch kamaite. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué? Porque estamos viendo que según Rabbi Yohanan, el hecho de que yo le pueda dar agua, es decir, el hecho de que yo puedo darle agua con la campana que no tiene el badajo, se llama amod benase melachtenu. Es decir, déjame coger el utensilio para darle otra función. Bien, y entonces le estaría quitando de su impureza. Entonces, ¿cómo podemos decir que Rabbi Yohanan dijo que la campana aún así recibiría impureza porque yo la puedo utilizar para dar de beber al bebé? Entonces, ¿qué nos dice la Gemara? Ok, intercambia las opiniones. Es decir, Rabbi Yossi, ¿sí?, que dijo que yo puedo coger el utensilio y darle golpecitos para que suene, en realidad eso lo dijo Rabbi Yohanan. Y el de que puede dar de beber con la campanita, eso lo dijo en realidad Rabbi Yossi. Bien, entonces así es como dice la Fojeta Rishona. Bien, habíamos visto, primero estaba agradeciendo a Rivka por la palabra badajo, que es muy importante para la subida. Muy bien, Shelo Rabbi Yohanan Amar Ta'am Ze, es decir, que no fue Rabbi Yohanan el que dijo esta opinión, sino que fue Rabbi Yossi ben Hanina. Y sobre esto venimos a preguntar, de afachta kamaita y beraita, ¿qué es lo que viste para darle la vuelta a la primera parte? Darle la vuelta batraita,
Dale la vuelta al final de la vereita. Vegamas loti yestira Rabbi Yohanan, y también así no habrá una discusión o una incongruencia en las palabras de Rabbi Yohanan. ומשיבים שפתרון זה מסתבר שכן השמעינן לרבי יוחנן דבאי. Es decir, nosotros ya escuchamos una vez a Rabbi Yohanan, ¿sí? Que viene a decir me'en melajá rishona, ¿sí? Es decir, que el utensilio que yo, una vez que se rompió, si yo lo puedo llegar a utilizar para algo que es como su primera labor, entonces eso es lo que él opina. Shishaninu b'mishnah sandal shel behema shel mateje tame. Es decir, el sandal de un animal, el zapato de un animal vendría a ser la herradura, ¿verdad? Que está hecha de hierro, se impurifica. Y venimos a preguntar, lemay haze, ¿sí? ¿Por qué podría llegar a recibir impureza? Es decir, las cosas de los utensilios de los animales no se impurifican a no ser que tengan un uso para la persona. Perdón, y la explicación de esto ¿cuál es? Amarrab, Sherrauya sandal ze lishtot bo maim bamilchama kasher en kelim acherim. Es decir, yo podría llegar a utilizar este keli, en realidad a lo mejor no es una herradura, es un zapato de un animal. Es decir, el casco, algo que se le ponía a los caballos para proteger sus cascos. Bien, yo podría llegar a utilizarlo para beber agua durante la guerra, cuando no tengo otra cosa con la que beber. Rabbi Hanina dijo, Raúl Leisoch Boshem en Banjamá, podría servir también para poner en el aceite, para untarse con él durante la guerra. Veilu Rabbi Yohanan lo kibel nimukimele shelefihem en asandal meshamesh od lemelachto hakebua. Y dice, y si fuese que Rabbi Yohanan no aceptaría estas opiniones, porque estos utensilios ya no se están utilizando para su primera función, que era proteger los cascos del animal. El amar. Besha, sheboreach minakrav, manejó beraglav, verratz al kotzin, vea la barcanim. Es decir, cuando está escapando de la batalla, va a ponerlo en sus piernas y va a correr, ese sandal de la behema, la va a poner en sus piernas y va a correr, ¿sí? Sobre las kotzim, sobre las espinas y las piedras afiladas. Es decir, se va a poner esos cascos de metal de los animales sobre sus propios pies para no herirse mientras está pisando por las espinas o por las piedras afiladas. Umicán, y de aquí vemos, ¿sí? Y habíamos dicho que estaba impuro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la persona se va a impurificar por ello. Entonces vemos, y el Rabbi Yohanan te dice que tienes que hacer así. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Mikan, vemos de aquí que opina Rabbi Yohanan que el utensilio en realidad se queda impuro únicamente si sirve a lo que era algo similar a su primera función. Entonces venimos a preguntar, ¿May ben Rabbi Levi, May ben Rab le Rabbi Hanina? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre lo que dijo, entre la explicación de Rab para explicar y la explicación de Rabbi Hanina? Entonces venimos a explicar y Carbenayu. Esta es la diferencia de maíz. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el sandal es maús, es decir, es algo que es desagradable. Si venir a beber agua en algo que tuvo el caballo en sus pies, viene a ser desagradable. Dice, puesto que ya no se puede beber en él, ¿sí? La gente no va a querer beber de ahí, entonces no guarda su impureza según la opinión de la Rabbi Hanina, y según la opinión de Rabbi Hanina, que van Shaddai Mefshar la Such mi menú, métame, puesto que aún yo puedo utilizarlo para untarme aceite con él, para contener aceite para untarme, entonces mantiene su impureza. Veilu ben Rabbi Yohanan le Rabbi Hanina y Kabenayu. Y si me quieres preguntar cuál es la diferencia entre la opinión de Rabbi Yohanan y la de Rabbi Hanina, esta es la diferencia de Yakir. ¿Sí?
שאומנם ראוי הוא לשיחה, אך אינו ראוי לבroach bo. Es decir, que a pesar de que aún todavía, de Yakir quiere decir la importancia que tiene. Es decir, que a pesar de que todavía se puede utilizar para la sika, es decir, para untarse aceite, pero ya no es raúl, libroach bo, pero ya no es apto para poder huir con él. Veije taor le shitat Rabbi Yohanan, y entonces sería taor, sería puro para la opinión de Rabbi Yohanan. Muy bien, entonces seguimos aquí, volvemos a la Mishnah. Velo be'ir shel zahab, habíamos dicho en la Mishnah que la mujer no puede salir con ir shel zahab. Bien, entonces va a preguntar la Gemara y dice, Mai be'ir shel zahab, ¿qué es esta ciudad de oro? Rabba bar bar Chana amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba bar bar Chana en nombre de Rabbi Yohanan, Jerusalén de Dahaba. Es decir, es Jerusalén de oro. Bien, ya os lo mencioné ayer. Estamos ya en el siguiente Amud. Dice así, ¿qué es este Jerusalén de oro? Que de Abad le Rabbi Akiva le Lidbeteu. Es decir, es ese Jerusalén de oro como Rabbi Akiva le había hecho a su esposa. ¿Sí? Y entonces dice, Tanur Rabbana enseñó a nuestros sabios en una breita. Lo tetzeisha be'ir shel zahav. Veim yasta le reshuta rabbim. Hayebet hatat. Ela dibre Rabbi Meir. Es decir, la mujer no puede salir al reshuta rabbim, al dominio público, con ir shel zahav. ¿Sí? Y si salió, entonces está transgrediendo Shabbat y tiene que traer una ofrenda de hatat, según la opinión de Rabbi Meir. Y los sabios dicen, que no salga, ¿sí? Petura, pero si salió, queda exenta de la ofrenda de hatat. Rabbi Eliezer dice que la mujer puede salir a priori con esta ciudad de oro puesta como adorno. Masbirim, Bemai, Kamiplig. ¿Dónde está la discrepancia entre estas opiniones? Rabbi Meir Sabar, Masoihu. ¿Por qué Rabbi Meir prohíbe salir con Jerusalén Shel Zahab? ¿Por qué? Porque lo considera un masoy, lo considera una carga. Vean, no sé, Masaber Shuta Rabim Hayab Hatat, y el que lleva una carga en el dominio público tiene que traer una ofrenda de Hatat. Rabbanán Sabre, y los sabios, ¿qué es lo que opinan? Takshitu, que en realidad es una joya, es un adorno. Umadua, Asaruhu, Dilma, Shelafa, Mejavie, Le, Beati, Le Atuye. Entonces, ¿por qué lo prohibieron los sabios? ¿Sí? ¿Qué dijeron los sabios? No, lo tetse, vein yatza, petura. Que no salga, pero si salió queda exenta. Entonces, si es un adorno, ¿por qué lo prohibieron los sabios si no es una carga? Dice, no vaya a ser que la mujer va a salir con esa joya, ¿sí? Y va a ver a alguna de sus amigas. Y va a venir a enseñársela. Se la va a quitar. Y entonces se la va a dar a la otra. Y la otra va a pasear con ella. Y lo van a estar transportando. Y van a infringir la prohibición de Shabbat. Rabbi Eliezer, Sabat. Y Rabbi Eliezer, por su parte, opina. Man de Raja Lemipak. ¿Sí? Perdón. Min Daja de Lemipak. Be'isher Zahab. ¿Sí? ¿Quién va a salir con una Isher Zahab? Rakisha Hashuba, únicamente una mujer que es muy importante. Bisha Hashuba, lo Meshalfa Mejavaye. Y una mujer importante no se para a mostrarle sus joyas a sus amigas. Muy bien. Sigue la Gemara y dice, Klila, Shutachit Keen Ateret, Atara, Nihlekubo, sobre la Kelilá. La Kelilá es una joya como una especie de corona. Rab Asar, la Tzedbo, Ushmuel Share. Rab prohíbe y Shmuel permite. Y entonces vamos a marcar cuáles son los motivos de cada uno. De Insija, Kule Alma, lo pligue, de Azur. Es decir, una Kelilá de Matejet, que es de metal. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido. ¿Dónde está la discusión? ¿Qué pligue? De Arokta. Es decir, cuando la Kelilá está hecha, ¿sí? de tela, ¿sí? Sobre la cual se han tejido partes de metal, ¿sí? O según otras opiniones, de cuero, ¿sí? Muy bien. Marsabar, Anisha Eikar. Entonces, un sabio
es decir, Rab, el que prohíbe, piensa que lo esencial de esa kelilá, que no está hecha toda de metal, pero la parte principal es el metal, y por eso lo prohíbe. Umar Sabar, y el otro sabio, el que permite, piensa que arokta ikar, es decir, que la tela es lo principal. Rabashi matnele kola. Rabashi enseña esta mahloket y la explica en la forma más liviana. Es decir, Shamar, de Arokta, Kule, Alma, lo pligue de Share. Es decir, sobre el tema de la Arokta, es decir, la diadema, vamos a llamarla diadema o la corona, la Kelilá, que está hecha principalmente de tela. Nadie está en discusión. ¿Qué pligue? ¿Dónde está la discusión? Anisja, perdón. Es decir, cuando está hecha de metal. Umahlokatam, y la discusión, ¿cuál es? Marsa Bardilma, Shalfa Meajabe, Atiele Atoye. Dice, un sabio piensa, dice que puesto que es de metal, tenemos miedo de que la mujer venga a quitársela para mostrársela a sus amigas y por lo tanto desplazarla en el dominio público. Umar Sabar, y el otro sabio piensa, Man de Raja, Lemapik Bekelila y Shahashuba. ¿Quién es esa mujer que va a salir con una kelilá tan importante que es de metal? Únicamente una mujer importante, Vishaja Shubá, lo Shalfa Umahvaye. Y una mujer importante en realidad no va a venir a quitarse para mostrarle sus joyas a sus amigas. ¿Sí? Muy bien. Estamos aquí, Klila Rab Azar. Entonces seguimos y dice, perdón, Umar Sabar Dilma, me perdí. Umar Sabar, muy bien. ובאותו עניין הזכיר רב ושמואל בר חנה לרב יוסף. Y sobre esto mismo le vino a recordar Rab Shmuel bar Hana a Rab Yosef. Es decir, que se enfermó y se olvidó de su estudio. De Pirush, a Marta, Lan Mishme de Rab, Kelila Share. Es decir, explícitamente, tú nos enseñaste en nombre de Rab que el Tashit, que se llama Kelila, está permitido. Que el adorno, que la joya que se llama Kelila está permitido. Agab, Dabarze Sipuro, Yomehad Amrule le Rab. Un día le dijeron a Rab, Atagabra Raba, Arija, Lenahardea, Umitla, Vedarash Kelila Share. Un día vino una persona grande, ¿sí? Que era realmente muy, muy alto, Ana Ardea, y era cojo, y enseñó que la Kelilá está permitido salir con ella en Shabbat. Amar Rab dijo Rab, Man Gabra Raba Arija de Itla. Levi dijo, ¿quién es esta persona tan grande que cojeaba además? Era Levi. Shemamina, Nach Nafshe de Rabbi, Afes, Veyatev Rabbi Hanina, Beresha. Entonces, podemos entender de aquí, ¿sí? Que murió Rab Afes y se sentó Rabbi Hanina como Rosh Yeshiva, ¿sí? Y no había Velo Hayalo Adam le Levi la Shevet Oto Ubalekan. Es decir, que no tenía dónde estar Levi para estar en Shabbat, ¿sí? Y entonces vino hasta aquí, hasta Nardea. Bien, está explicando la historia. כי בשעה שהיה רבי אפס בראש הישיבה, היה רבי חנינא יושב מחוץ לבית המדרש. Porque en el momento en el que Rab Afes era Rosh Yeshiva, Rabbi Hanina se sentaba fuera del Bet HaMidrash. Y que ניסה לבית המדרש הייתה באה קבלת מרותו של ראש הישיבה, ולא רצה רבי חנינא לעשות כן. ¿Por qué? Porque para entrar al Bet HaMidrash únicamente se podía entrar si se aceptaba si uno se doblegaba al Rosh Yeshiva. Y Rabbi Hanina no quería hacer así. Veashav Levi, Atu que Javer Mejuz le Bet HaMidrash. Y entonces Levi se sentaba junto con él a las puertas del Bet HaMidrash, para que no estuviese solo y que tuviese con quien estudiar. Veimba Levi Meres Israel, Vadai Med Rabafes. Y si Levi vino a Babel desde la tierra de Israel, entonces seguro es que murió Rabafes. Levi
Shelor Ratzal y Yod Kafuf le Rabbi Hanina, y Levi que no quería estar doblegado a Rabbi Hanina, Shenitmaná le Rosh Yeshiva, es decir, que seguramente Rabbi Hanina fue puesto como Rosh Yeshiva. Y Chlit la lejet le Makom Ajer. Entonces decidió irse a otro lugar, a Babel. Meshoalim, Madua Isik Rab Maskana Zo Dafka. ¿Por qué? Justamente fue esta la conclusión que sacó Rab de ello. Dilman Nach Nafshet de Rabbi Hanina. Verabafes que da que cae. Velo Havale Inish le Metav Gabe. Vekaate le Aja. Entonces, ¿por qué decidió así Rab? Ulay, a lo mejor se murió Rabbi Hanina. Y Rabafes se quedó en su lugar como Rosh Yeshiva, y entonces no tenía nadie con quien sentarse Levi afuera del Bet Midrash, y por eso vino aquí. Entonces responden y dice, Kidabarze lo yitagen, eso no es posible. ¿Por qué? Mishenet Amim, dos motivos. Rashid, im ite de Rav Hanina Shachiv, Levi le Rabafes, Mihav Hava Kayefle. Es decir, si ocurrió que murió Rabbi Hanina, seguro que Levi se hubiese doblegado a Rabafes a su opinión y entonces hubiese estado en ese Betamidrash. Sheaf mi tejida, porque ya desde el principio, Rak mi peneke bodosh Rabbi Hanina, lo nichnas Levi le Betamidrash. ¿Por qué no entraba Levi al Betamidrash? No era porque no aceptase las opiniones de Rabafes, sino que únicamente lo hacía por el honor de Rabbi Hanina, se quedaba con él fuera. Ve tú, y además, de Rabbi Hanina Losagi de Loma Elich, es decir, de Ji Habakan hija Nafshe de Rabbi Amar, Rabbi Hanina Rabbi Hama y Atir Berrosh. Y otra explicación, ¿cuál es? Que no es posible que Rabbi Hanina haya muerto sin ser Rosh Yeshiva. ¿Por qué? Porque cuando Rabbi, es decir, Rabbi Danasí, estaba a punto de morir, dijo, ¿sí?, entre sus consignas que Rabbi Hanina, el hijo de Rabbi Hama, tendría que ser Rosh Yeshiva. Uchtivbo, y está escrito sobre él, Benemar Bahem, Batzadikim, ¿sí? Betigzar Omer Bekayam Lach. Es decir, que aquello que un justo decreta, Hashem lo hace que se cumpla. De que vaya Yatzad Abar mi pida Tzadik, lo yitachen shelo yitkayemu de Barab, sheyeshev Rabbi Hanina Barosh, y puesto que lo dijo el Tzadik, Rabbi así, no puede ser que no se hayan cumplido, que no se fueran a cumplir las palabras de este Tzadik. Por lo tanto, cuando vio Rab que Levi venía a Babel, entendió por qué era, porque Rabafes había muerto y entonces Rabbi Hanina se había hecho Rosh Yeshiva y entonces Levi ya no tenía con quién sentarse en la puerta y no quería entrar a Bet Midrash para no doblegarse a las opiniones de Rabbi Hanina y por eso se vino a Babel. Entonces dice, Darash Levi Ben Ardea, entonces ya entendimos quién era esta persona, ¿verdad? Que había dicho esto. Entonces Darash Levi Ben Ardea enseñó Levi, o explicó Levi en Nardea sobre la Kelilá, sobre esta joya. Kelilá Share, Nafik Esim Verba Kelile Mejula Naardea. Es decir, cuando enseñó esto en Naardea Levi, que la Kelilá estaba permitida, salieron 24 joyas como esa en todo Naardea. Veilu darash Rabba Barabua Bemajosa. Klila Share Nafku Tamnesre Kelile Mejada Mebua. Y cuando Rabba Bar Abua enseñó esto en la ciudad de Mejosa, que la Kelilá está permitida salir con ella en Shabbat, salieron 18 mujeres vestidas con la Kelilá de una sola vez. ¿Sí? Es decir, de un solo mabo, de una sola puerta, vamos a decir. ¿Sí? Shair Majosa y Ta'ir Mishar Ashira. ¿Por qué? Porque la ciudad de Majosa era una ciudad de ricos comerciantes. Benashim Rabot Ayuba, Be'alot Takshitim Yekarim, y había muchas mujeres que vestían joyas muy importantes. Es decir, un mabo sería como un callejón. Es decir, aquí salían 18 mujeres solamente de un callejón. Es decir, de cada callejón salían 18 mujeres con esa joya. Amar Rabiudá, Amar Rab, dijo Rabiudá en nombre de Rab Shmuel, perdón, Amar Rabiudá, Amar Rab Shmuel. Kaama Share, es decir, Cambra, perdón. ¿Qué es Cambra? Cambra es una jagura. Es decir, que también está hecha de un material precioso.
¿sí? Cambra Shari. Veika de Amri, y hay quienes dicen, o sea, estaría permitido salir en Shabbat. Y hay quienes dicen de Arokta, ¿sí? Que estamos acá hablando de ese cinturón que está hecho con tela tejida, ¿sí? Y además tiene atado, no atado, tiene tejido dentro de esta tela oro. De Amar Rav Safra, dijo Rav Safra, mide de Abba, mide de Abba a Avnet, Shel Melachim. No, perdón. Mide de Abba a Talit Muzhebet. Es decir, de la misma manera, es la ley para el Talit Muzhebet. Es decir, era una especie de capa que tenía hilos dorados, que también está permitido salir con ella en Shabbat. Rica de hambre, y hay quienes dicen de Anisha, es decir, y hay quienes dicen que estamos hablando de un cinturón que está hecho de metal. De Rav Safra, dijo Rav Safra, mire de Abba a Avnet Shel Melachim, como estaba hecho el Avnet de los reyes, ¿sí? Es decir, el cinturón de los reyes, que estaba totalmente hecho de oro. Entonces, amarle Rabina al Rabashi, le dijo Rabina al Rabashi, Cambra, Ilave, Hemeina Mai, es decir, una cambra que está puesta sobre otro cinturón, es decir, un cinturón sobre otro cinturón. ¿Cuál sería la ley? Bien, es una pregunta muy interesante para nosotros, no para nosotros aquí en la tierra de Israel, pero para aquellos que nos escuchan desde fuera de Israel, que viven en una ciudad donde no hay Eruv, y muchas veces nos ponemos el cinturón para sujetar el pantalón, y por encima de ese cinturón nos ponemos este famoso cinturón de Shabbat, ¿verdad? Con las llaves para poder llevar las llaves de la casa. Entonces la pregunta es, el que puso el cinturón sobre el cinturón, ¿cuál sería la ley? ¿Está permitido salir con ello en Shabbat? Amarle, tres, gemeine, que amart. Es decir, dos cinturones, dijiste, vadai, endar kosher adam, latzet beshavte beshte hagurot. Es decir, por supuesto que la persona no suele salir en la calle en Shabbat con dos cinturones. Ve'achad mehen masahu. Y por lo tanto, uno de esos dos cinturones se considera una carga. Y entonces se está transportando. Amarrabashi, hai resuka. Y etle mefarajaita share veila asir. Es decir, estamos hablando ahora de otro tipo de prenda, ¿sí? Que es como una especie de clima que es una especie de abrigo corto, ¿sí? Si tiene retzuot ketzarot le koshra mutar, es decir, si tiene pequeñas tiras de tela para poder atarlo, está permitido. Y si no, está prohibido. La Mishnah necesar la bekatla. Y la Mishnah nos prohíbe salir con una katla. Vamos a explicar. Mai katla. ¿Qué es la katla? Menakta paare. ¿Sí? Es una especie de sinor katán, que está colgado sobre el sabar. Es decir, habíamos dicho esto, lo habíamos visto antes, que era un delantal. Un delantal que se apretaba mucho arriba y tenía una especie de cosa aquí. ¿Para qué? Para ir recogiendo las migas que iban cayendo y no mancharse. Muy bien, Nezdamim. Cuando hablamos de Nezdamim en la Mishnah, Shamruba Mishnah, Oreshem Nizme Ha'af. Vamos a explicar qué son los anillos que se ponían las mujeres en la nariz. Velo Nizme Oznai. Y no los aros que se ponen en los oídos. Entonces dice, la Mishnah nos dice, Lo betabal chen aleajotam. Cuando nos dice que aquello que prohibieron en la Mishnah salir con un tabaat, con un anillo, ¿sí? Que no tiene jotam. Tratamos de entenderlo desde aquí. Es decir, cuando tiene jotam, tiene que traer una ofrenda de hatat. Ayesh alea jotam, hayevet hatat. Por lo tanto, es decir, dice aquí, que no quedó exenta del corbán, del sacrificio de hatat, más que únicamente si salió con el anillo, si lo considera como un tachshit, como una joya.
Pero si salió, pero un anillo que tiene un jotam, es decir, un sello, un- un- es decir, se considera a priori como un anillo para hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ellos firmaban sobre los acuerdos. ¿Sí? Y entonces se considera en Shabbat como una carga, como un objeto y no como una joya. Por lo tanto, Lav Takshitu, no estamos hablando de un Takshit, de una joya. ¿Sí? Raminhu, y venimos a poner una pregunta, ¿sí? Que aparentemente nos va a hacer que las cosas sean contradictorias. ¿Sí? En el Masejet Kelim estudiamos Takshiten Hashim Temeim, es decir, que las joyas de la mujer también reciben impureza. Ve'eluhem Takshitin Hashim, ¿y cuáles son las joyas de la mujer? Katlaot, Nezamim Vetabaot, es decir, Katla, habíamos dicho que era el delantal este que se ponía para proteger la ropa. Los anillos, perdón, los aros, los pendientes, los tabaot, los anillos. Betabat, ben sheyesh alea jotam, uben shen alea jotam. Y cuando decimos un anillo, estamos hablando de un anillo ya sea que tiene jotam, sello o no tiene sello. Benismeaf y los aros que se ponen en la nariz. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Are, shebetaba sheyesh alea jotam, nechshevet ketashit nashim. Vemos también que un anillo que tiene un jotam, que tiene sello, se considera también una joya de mujer. Amar Abdela dijo Abdela, lo kasha. En realidad no hay dificultad. Ela, ha Rabbi Nehemia, ha Rabanan. Es decir, una opinión sigue, una versión, una veraitá sigue la opinión de Rabbi Nehemia. Y la otra sigue la opinión de los sabios. Muy bien, Sheshanin, pues estudiamos. Y Maitata ba shel matejet bejotama shel almog temea. Es decir, habíamos visto también en las páginas anteriores que si el anillo está hecho de metal y el sello está hecho de barro, entonces recibe impureza. Mishum sheikara jefe su guf atabat, porque lo esencial, la parte principal del objeto es el cuerpo del anillo. Luego asui mi matejet amekabele tuma y está hecho de metal, que es algo que sí recibe tuma. Ulam, pero sin embargo, imhi shel almog vejotema shel matejet, pero si está hecha de barro o de algún tipo de arcilla o de piedra, alguna piedra preciosa, ¿sí? Y el sello está hecho de metal, tehora no recibe impureza. ¿Por qué? Porque lo esencial no es algo que recibe impureza. Vino Rabbi Nehemia metame, y sin embargo Rabbi Nehemia lo impurifica. O sea, era Rabbi Nehemia Omer, pues Rabbi Nehemia decía, betabat alech achar jotama, ממחותם עשוי מחומר המקבל טומאה, טמא. ואם מחומר שאינו מקבל טומאה, טהור. Es decir, Rabbi Nehemia dice, el anillo, ¿sí? Se decreta si recibe tumá o no en función de qué es, del jotam, del sello. Es decir, si el sello está hecho de algo que recibe tumá, el anillo recibe tumá. Y si el sello está hecho de algo que no recibe tumá, el anillo no recibe tumá. וכן בעול הולך אחר simlonav, es decir, y lo mismo pasa con el ol, es decir, con el yugo que se le pone al animal, que se hace según los simlonav, ¿sí? Son una especie de masmerín, de clavos, que se ponen a los lados del yugo para que el burro, para mantener recto la cabeza del animal, es decir, que cómo entonces hacemos, según de qué está hecho ese masmer, de ese simlonab, ese clavo que va a pasar por esos agujeros que se ponen en el yugo, entonces eso es lo que va a decretar el hecho de si puede recibir o no impureza. Vamos a avanzar unas cuantas líneas más en la siguiente página para acabar el día de hoy. Dice, Bekolab, alajahar, masmerotav, shebahem tolim eta hafatzim, es decir, el kolev, ¿sí? Es decir, es otra especie de collab, es decir, es algo también que se ponía sobre los hombros, con dos balanzas a los lados, eso es el collab, ¿sí? Y entonces vamos según los masmerotav, ¿sí? Es decir, las cosas que cuelgan, las balanzas, los platos de la balanza, sobre los cuales ponemos los objetos.
Besulam, olejachar shelibotav, es decir, en la escalera vamos según los peldaños. Be'arza, en una balanza grande, alajachare shal shilotav, vamos según los platillos de balanza. Velo lefica pot amosnaim. No, vamos según las cadenas y no según los platos de la balanza. Los sabios dicen, todo va según aquello donde yo voy a posar las cosas. Venanu danim, refia helek, ahashuv, mi vejinat, atafkid, y no juzgamos las cosas sobre la pureza y la impureza en función de cuál es la parte más importante del objeto, la parte principal del objeto. Era lefiikar mivnehu shel hakeli. Es decir, no, perdón, repito. No juzgamos según la parte más importante en función de la finalidad del objeto. Es decir, la balanza, ¿qué es lo más importante de la balanza? Los platillos, para poder pesar, ¿verdad? Lo mismo pasa con el anillo. El anillo lo esencial es el jotam, ¿bien? Para sellar. Entonces, no vamos según eso, para los jajamim, sino que vamos según la parte principal de su construcción, de cómo está construido, como dijimos, el anillo. El jotam es lo secundario, lo principal es el aro del anillo. Sin aro del anillo no hay jotam. ¿Sí? Veimken le da a Rabbi Nehemia yesh lechalek, según la opinión de Rabbi Nehemia, hay que dividir. Abedin de Shabbat, también en las leyes de Shabbat. Ben tabat sheyesh bajotam, beshem bajotam, y entonces habría que diferenciar entre una tabat que tiene un sello y una tabat y un anillo que no tiene sello. Sharel le dato a jotam hu ikara shel tabat. Según Rabbi Nehemia, para él lo esencial del anillo que es el sello. Y los jajamim opinan que en cuanto a la tumá, lo esencial de la tabat del anillo es el cuerpo mismo del anillo. Y por lo tanto, permiten en Shabbat, ¿sí? Av betabat sheyesh alea jotam. Incluso con una tabat, un anillo que tiene jotam, que tiene sello. Rabamar, shefshar letares tastira, betzura ajeret. Raba dice que se puede explicar esta aparente contradicción de otra manera. La Mishnah be'inah betumat, yesh le'avina, ki lizdadim katane. Es decir, toda esta parte que nosotros traemos, es decir, es un asunto que está, es esa parte del tema que estamos hablando. Es decir, una tabat, un anillo que tiene un jotam, es un adorno, es una joya de hombre. Si no tiene jotam, es un tachshit de mujer. Entonces es una joya de mujer. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, y por su parte Rav Nachman bar Yitzhak dice, Tum'a a Shabbat karamet. Es decir, ¿acaso tú puedes venir a traer una pregunta con un tema de Tum'a sobre un asunto de Shabbat? ¿Sí? ¿Acaso los Sikroniota y Esodim Shebedinam Ela Enam Domin Klal, es decir, las partes esenciales de lo que nosotros estamos juzgando, no se asemejan para nada? Betumá, Kol Kelima Ase. Es decir, en cuanto a la Tumá, estamos juzgando si eso se llama un utensilio para hacer algo. ¿Sí? Kol Kelima Ase Amar Rahamana, dijo la Torah. Velagen Tabat Sheyeshalea Jotam Kelihu, y por lo tanto un anillo que tiene un sello se llama un utensilio y por lo tanto recibe tuma. Shabbat, Mishum Masoy Amar Rahamana. Pero en cuanto a Shabbat, aquí lo que estamos juzgando es si es una carga o no es una carga. Eso es lo que dijo la Torah que prohibió. Por lo tanto, cuando no tiene Jotam, se considera un tachshit, se considera una joya y está permitido desplazarlo en Shabbat, sacarlo en Shabbat. Veshalea Jotam, Masoy Beasur, y si tiene un sello, entonces se considera que no es una joya, sino que es una carga, y entonces estaría prohibido desplazarla, o no desplazarla, perdón, transportarla en el dominio público en Shabbat. Hasta aquí llegamos con el DAF 59. Mañana, Bezrat Hashem, estudiaremos el siguiente DAF. Confirmaré el horario porque tengo un par de reuniones en la mañana, tengo que ir al Betadín, pero trataremos de encontrar un horario que sea conveniente para todos. Muchas gracias por estar ahí. Hizku, Veimsu y Bezrat Hashem, nos vemos mañana.